Estudiantes del Centro de Estudios Preuniversitario, en esta oportunidad, en el curso de Química, estaremos explicando los ejercicios del tema Funciones Químicas Inorgánicas, parte 1, a cargo del docente de Química Jorge Antonio Soler Rumiche y Óscar Antonio Ruiz Taricuarima. Ejercicio de aplicación. Ejercicio número 1. Indique verdadero B o falso F a las proposiciones siguientes. 1. El número de oxidación del oxígeno cuando se combina con los metales es menos 2. El número de oxidación de los metales alcalinos es más 2. En los peróxidos el número de oxidación del oxígeno es menos 1. 4. El boro cuando se combina con el hidrógeno formará boro hidrógeno 4. Alternativa A, B, C y D. Veamos qué nos dice la teoría. El oxígeno, cada vez que se combina con los metales, formará óxidos básicos y su estado de oxidación o número de oxidación del oxígeno es menos 2. Los metales alcalinos son los elementos del grupo 1A y su estado de oxidación siempre es más 1 o positivo 1. En los peróxidos el número de oxidación del oxígeno es menos 1. No se olviden que los peróxidos se originan cuando un óxido agrega un oxígeno más y se convierte en peróxido. Y el concepto de ICO significa de que está trabajando con su mayor número de oxidación. El boro, el estado de oxidación o número de oxidación es menos 3. Cuando se combina con el hidrógeno forma boro hidrógeno 3. Y se le llama borano o hidruro de boro. Entonces, analizando las proposiciones, tenemos que para el primero es verdadero porque el oxígeno, cuando se combina con los metales, siempre trabaja con menos 2. Sin embargo, la segunda es falso porque el número de oxidación de los metales alcalinos es más 1 y no más 2, como indica la proposición. 3. En los peróxidos el número de oxidación es menos 1. Eso sí es verdadero. Y el boro cuando se combina con el hidrógeno forma boro hidrógeno 4. No, forma boro hidrógeno 3, por lo tanto es falso. Entonces tenemos verdadero, falso, verdadero, falso. Le corresponde entonces señalar la alternativa C. Ok, la alternativa C. Ejercicio número 2. Señale la alternativa que presenta la secuencia correcta después de determinar si la proposición es verdadera, B o falsa F, respecto a la correspondencia entre el nombre y su fórmula química. Óxido de calcio, calcio O, oxígeno. 2. Hidruro de litio, litio H. Hidróxido de aluminio, Li entre paréntesis OH3. Bien, tenemos calcio. El calcio es un elemento que pertenece al grupo 2A, es un metal alcalino terrio y su número de oxidación es más 2. Cada vez que se combina con el oxígeno formará calcio 2,2, se simplifica y queda la fórmula calcio-oxígeno y su nombre es óxido de calcio. El litio pertenece al grupo 1A, su número de oxidación es más 1. Entonces formará litio hidrógeno, su nombre es hidruro de litio. El aluminio, cada vez que quiera combinarse o formar, hidróxido de aluminio, su número de oxidación es más 3 y cuando se formula se escribe el aluminio, entre paréntesis el grupo OH, que es el grupo hidroxilo, y como subíndice de ese grupo, su número de oxidación del aluminio. Entonces queda aluminio entre paréntesis OH 3 y se llama hidróxido de aluminio. De las tres proposiciones que nos indican quién es verdadero o falso, tenemos que el primero es verdadero. El segundo también es verdadero, pero en el 3 es falso. ¿Por qué? Porque el hidróxido de aluminio es con el símbolo Al y acá está con el símbolo Li que le corresponde al litio. Y también el litio trabaja con 1, por lo tanto este hidróxido no existe. Por lo tanto es falso. Entonces le corresponde marcar la alternativa A. Ok, la alternativa A. Pregunta número 3. Determina el estado de oxidación del carbono en el carbonato de calcio y en el anhidrido carbonoso. Ok, el carbonato de calcio tiene calcio, carbono, oxígeno 3 y el anhidrido carbonoso tiene carbono, oxígeno. Hay una regla muy importante que se aplica para resolver o encontrar los estados de oxidación o número de oxidación de algunos elementos, conociendo otros, ¿no?
No se olviden que el oxígeno tiene menos 2 y ahí vamos a estar aplicando ese concepto. Entonces tenemos aquí la fórmula del carbonato de calcio. El oxígeno trabaja con menos 2. Y el calcio es un elemento que pertenece al grupo 2A, es un metal alcalino, por lo tanto, su estado de oxidación del calcio es más 2. Bueno, aquí multiplicando 3 por menos 2 es menos 6. Y el calcio aquí trabaja con más 2. Y la regla dice que la sumatoria de los estados de oxidaciones siempre tiene que ser 0. Para que me salga 0, aquí el carbono está trabajando con positivo 4. Por lo tanto, aquí en el carbonato de calcio, el carbono, su número de oxidación o su estado de oxidación es más 4. ¿Ok? Bien. En el anhídrido carbonoso, de hecho que el oxígeno trabaja con menos 2 y para que este me salga 0, el carbono tiene que ser positivo 2 o más 2. De tal manera que la suma me salga 0. Entonces, el carbono en el carbonato está trabajando con más 4 y en el anhídrido carbonoso trabaja con más 2. Entonces la respuesta sería más 2 más 4 más 2, perdón. Entonces le corresponde señalar la alternativa C. Ok, la alternativa C. Pregunta número 4. Determine el nombre del producto hierro más 3 más oxígeno menos 2. Ok, me piden determinar el nombre. Bueno, el hierro, no se olviden, es un metal y cuando se combina con el oxígeno forma un óxido básico. Pero en este caso el hierro tiene más 2 y más 3, ¿ok? Su número de oxidación. Está trabajando con su mayor, más 3. Entonces formará hierro con más 2 o menos 2, hierro oxígeno. Y este se llama óxido ferroso. Pero cuando trabaja con más 3 y con el oxígeno forma hierro 2 o 3 y se llama óxido férrico. Por lo tanto, cuando trabaja con más 3 obtendré este producto y su nombre es óxido férrico. Entonces le corresponde señalar otra vez la alternativa C. Ok, la respuesta es la C. Pregunta número 5. Indique verdadero o falso a las proposiciones siguientes. En los óxidos, en los peróxidos, en los hidruros y óxidos dobles son compuestos binarios. Los compuestos binarios son aquellos compuestos que están constituidos de dos átomos, ¿ok? Sus fórmulas siempre habrá dos elementos químicos. Y los hidróxidos son compuestos ternarios porque tienen tres átomos. Los metales alcalinos, al reaccionar con el agua, forman hidróxidos. Veamos a ver, dice, un compuesto binario es un compuesto químico formado por dos átomos de solo dos elementos y los ternarios por tres átomos de dichos elementos, ¿ok? Por tres elementos diferentes. Los óxidos se origina cuando se combina cualquier elemento de la tabla periódica más el oxígeno. Ahí tenemos algunos óxidos, óxido de sodio, de magnesio, óxido ferroso, óxido plúmbico, ¿ok? Los hidruros se originan cuando se combina cualquier elemento más el hidrógeno. Ejemplos, hidruro de calcio, de potasio, hidruro de hierro, en este caso sería el ferroso, e hidruro de aluminio. ¿Ok? Los óxidos dobles es la suma de dos óxidos de algunos elementos. En el caso del hierro, tiene fórmula hierro 3O4, o en el caso del plomo, plomo 3O4. ¿Ok? Entonces, y los hidróxidos son compuestos ternarios porque están constituidos, por ejemplo, el hidróxido de sodio está constituido de átomos de elementos del sodio, del oxígeno y del hidrógeno. Entonces son ternarios. Los hidróxidos son compuestos ternarios. Los metales alcalinos como el sodio, potasio y litio, que son los elementos del grupo 1A, cuando estos reaccionan con el agua, su reacción es muy violenta y forma hidróxidos. Tal es así que sale una buena cantidad de energía, o sea, emisión de energía. Entonces, el 1 será verdadero porque sí, los óxidos, peróxidos, hidruros y óxidos dobles son compuestos binarios. Los hidróxidos son compuestos ternarios, también verdadero. Y los metales alcalinos al reaccionar con el agua forman hidróxidos, también verdadero. Entonces los tres son verdaderos. Le corresponde la alternativa C. Okay, bien.
Pregunta número 6. En la relación a los compuestos 1 y 2, indique verdadero o falso a las proposiciones compuesto 1, calcio, oxígeno, y compuesto 2, calcio, entre paréntesis OH, 2. Y dice, el 1, o sea, el óxido de calcio, porque este es el óxido de calcio y el de acá es el hidróxido de calcio, el 1 al reaccionar con el agua origina el compuesto 2. El 1 al reaccionar con el oxígeno puede formar peróxido de calcio. Y el nombre sistemático del 2 es dióxido de calcio. Veamos. El calcio, cuando se combina, el óxido de calcio, perdón, cuando se combina con el agua, siempre formará hidróxido de calcio. ¿Ok? Hidróxido de calcio. El óxido de calcio, cuando se le agrega un oxígeno, formará peróxido de calcio. ¿Ok? Peróxido de calcio. Y este calcio OH2, que es el nombre sistemático del 2, se llamaría dihidróxido de calcio. ¿Ok? Por lo tanto, veamos para la primera proposición, dice 1, o sea, se refiere a este óxido de calcio, cada vez que reacciona con el agua formará el compuesto 2, que es el hidróxido de calcio, sí, verdadero, ¿no? El 1 al reaccionar con el oxígeno, o sea, el óxido de calcio al reaccionar con este oxígeno, ¿puede formar peróxido de calcio? Sí, verdadero. Y el nombre sistemático del 2 es dihidróxido de calcio y no dióxido. Eso sí es falso. Por lo tanto es verdadero, verdadero, falso, ¿no? Le corresponde en este caso señalar la alternativa D. Pregunta número 7. Los estados de oxidación del circonio, nitrato de circonio y oxígeno, y el nitrito de mercurioso, porque aquí el mercurio está trabajando con 2, son respectivamente. En este caso me están pidiendo el estado de oxidación o el número de oxidación del circonio y del mercurio, ¿ok? Para ello tengo que hacer un análisis primero. Este vendría a ser el HNO3 llamado ácido nítrico. Cuando pierde un hidrógeno, el NO3 se convierte en un anión, ¿ok? NO3. Y al perder este hidrógeno, su carga de todo este grupo es -1. Se llama el ion nitrato. ¿Ok? Entonces ahora vamos a analizar el compuesto. Todo este grupo NO3, su número de oxidación es -1. ¿Ok? -1. Al multiplicar por 2 se convierte en -2. Este 2 que está como subíndice multiplica -2. No se olviden que el oxígeno siempre trabaja con -2. Y la sumatoria, regla muy importante, la sumatoria de los elementos o de los aniones o cationes en un compuesto, la sumatoria siempre es 0. Si aquí es -2 y acá es -2, el circonio tiene que ser +4. Entonces el circonio está trabajando con +4, de tal manera que +4 con -2, es 0. ¿Ok? Mientras que en el nitrito mercurioso, no se olviden, este es el ácido nitroso. Cuando pierde el hidrógeno, su carga del NO2 será -1 porque tiene un hidrógeno, se llama ion nitrito. Entonces, analizando el compuesto, tengo que el NO2, su carga es -1, multiplicado por 2, por este 2, es -2. No se olviden que aquí hay 2, y aquí el resultado tiene que salir +2 porque la suma tiene que salir 0. Entonces el mercurio aquí trabaja con +1 de tal manera que multiplicado con 2 me sale 2 positivos y que al sumar con -2 me sale 0. Entonces aquí el mercurio está trabajando con +1. ¿Ok? Bien. Entonces la respuesta sería que el circonio está trabajando con +4 y el mercurio está trabajando con +2. Le corresponde en esta oportunidad señalar la alternativa B. Pregunta número 8. Indique la relación incorrecta entre la fórmula y la función química, ¿no? MgH2 es hidruro metálico. Se puede analizar rápidamente porque el magnesio es un metal y unido al hidrógeno es un hidruro metálico, ¿ok? SO2, óxido de calcio, cloro 2, oxígeno 7, óxido básico.
potasio 2O2 peróxido. Veamos. Les decía que el magnesio es un metal unido al hidrógeno, es un hidruro, es el hidruro de magnesio, es un hidruro metálico. El SO2, el S, no se olviden que es el símbolo del azufre, y el azufre es un no metal unido al oxígeno. Este se llama el anhidrido sulfuroso porque ahí está trabajando con más 4, y es un óxido ácido o también llamado anhidrido. ¿Ok? El Cl, el cloro 2O7, no se olviden que el cloro es un no metal y cuando se combina con el oxígeno formará óxidos ácidos, ¿no? Pero como aquí está trabajando con el cloro con su estado de oxidación más 7, con su mayor estado de oxidación se llamará anhidrido perclórico, ¿ok? Es un óxido ácido o anhidrido. Y el óxido de potasio cuando se une a un oxígeno forma K2O2, no se simplifica, por lo tanto es un peróxido, ¿ok? Se llama peróxido de potasio. Entonces un peróxido. De las 4 alternativas, el primero es correcto, ¿no es cierto? Es correcto, porque es un hidruro metálico. El segundo es un óxido ácido, también es correcto. Pero el tercero, la C, es un óxido ácido y ahí dice básico. Por lo tanto, esta es la incorrecta. La C vendría a ser la incorrecta. Y la D, sí, peróxido, eso es correcto. Por lo tanto, la alternativa incorrecta vendría a ser la C. La respuesta vendría a ser, en este caso, la C. Pregunta número 9. Indique la proporción incorrecta en relación a los siguientes compuestos, ¿no? Tenemos calcio, oxígeno, NaOH, que es el sodio, hidrógeno 2, oxígeno 2, este es bien conocido, este es el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, NH3, este es el amoníaco, N2O3, este es un óxido ácido, y este aluminio 2O3, el aluminio es un metal, este es un óxido básico. De eso me dicen, solo 1 y 6 son óxidos básicos, solo 3 es un peróxido, solo 2 es un hidróxido, y solo 5 y 6 son óxidos ácidos. Veamos, el primero es óxido de calcio, es un óxido básico. El 2 es un hidróxido, hidróxido de sodio, es un hidróxido. El 3O2 es el peróxido de hidrógeno, también llamado agua oxigenada, es un peróxido. El NH3 es el amoníaco, es un hidruro no metálico. El nitrógeno es un no metal unido al oxígeno, se llama anhidrido nitroso, es un óxido ácido. Y el 6 es AlO2, aluminio, oxígeno 3. Este vendría a ser óxido de aluminio y es un óxido básico. Solo 1 y 6 son óxidos básicos, sí, correcto. Solo 3 es peróxido, sí, el 3 solamente es peróxido, correcto. Solo 2 es hidróxido, también es correcto. Y solo 5 y 6 son óxidos básicos, no, uno de ellos es ácido, por lo tanto, uno de ellos, perdón, es básico, por lo tanto, es incorrecta. La D vendría a ser la proposición incorrecta, entonces estaría marcando la alternativa D. Ejercicio número 10. Indica la relación incorrecta entre la fórmula y la función química respectiva. Tengo MnO3, óxido básico, azufre, oxígeno 2, óxido ácido, potasio 2, oxígeno 2, peróxido, y KOH, o potasio, oxígeno, hidrógeno, hidróxido. Bien. El manganeso, no se olviden, es un elemento que puede ser metal y no metal. Para identificar tenemos que ver con qué estado de oxidación está trabajando aquí, para ver si es un óxido básico o un óxido ácido. Pero si el oxígeno, su estado de oxidación es menos 2, al multiplicar por 3 me queda menos 6. Es decir, para que la sumatoria me salga 0, el manganeso trabaja con más 6. Ahí, el manganeso está trabajando con más 6. Entonces, evaluando de la parte teórica, el elemento manganeso, cuando se comporta como metal, trabaja con más 2 y más 3, y como no metal, con más 4, más 6 y más 7. En esta oportunidad está trabajando con más 6 y se está comportando como no metal. Al generar un oxígeno,
o al combinarse con el oxígeno formará un óxido ácido y no básico. De hecho, la respuesta ya sería la alternativa A. Pero vamos evaluando las demás alternativas. No sé, y se llama anhidrido mangánico, ¿no? Es un óxido ácido. El azufre oxígeno, bueno, de hecho que el azufre es un no metal y formará un óxido ácido o anhidrido llamado anhidrido sulfuroso porque está trabajando con +4. De hecho que aquí cuando no se simplifica y los dos son pares, de hecho que es un peróxido, ¿no? Y este es un peróxido, se llama peróxido de potasio. Y cuando tiene el grupo OH es un hidróxido, ¿ok? Es el hidróxido de potasio, ¿ok? Y es un hidróxido. Entonces, el único que es incorrecto, la relación incorrecta es manganeso, oxígeno 3, que sería, para que sea correcto, debería ser óxido ácido, pero aquí está óxido básico. El resto está correcto, ¿no? Incorrecta, correcta, correcta. Entonces la alternativa que tendría que marcar sería la A. Pregunta número 11. Indica la relación incorrecta entre la fórmula y el nombre respectivo, ¿no? Veamos. Para la A, SO3 anhidrido sulfúrico, el de acá Na2O2 óxido de sodio, CuO óxido cúprico y el fierro 2O3 óxido férrico. Veamos a analizar primero. Bueno, no se olviden que aquí el azufre está trabajando con 6, se nota, porque aquí era 2 y 6, mitad, mitad y queda 3. Está trabajando con su mayor estado de oxidación o número de oxidación, por lo tanto este se llama, bueno, ahí le hago el balance, -6, y para que me salga 0 está trabajando con +6. Entonces se llama el anhidrido sulfúrico. Por lo menos el 1 es correcto, ¿no? Anhidrido sulfúrico, ¿no? Termina en ico cuando es con el mayor. El primero es hiposulfuroso, si fuera con 2, con +4 sulfuroso, pero en este caso está trabajando con +6, sería anhidrido sulfúrico. Es correcto. De aquí se nota que es un peróxido, ¿eh? Na2O2, veamos. Na2, ahí el oxígeno trabaja con -1, -2, y aquí el sodio trabaja con +1, multiplicado por 2, sería +2, por lo tanto es un peróxido, es el peróxido de sodio, pero acá dice óxido de sodio, es el incorrecto. Bueno, estaría marcando ya la alternativa B, ya no analizo el resto, no es necesario porque ya sé que la alternativa en este caso es la B. Pero sigamos con la C, ¿no? Aquí el cobre está trabajando con, no se olviden que el cobre tiene 1 más 2, aquí era 2, 2, simplificado mitad, mitad y quedas cobre, oxígeno. Y como trabaja con su mayor número de oxidación, se llama óxido cúprico, ¿no? Ahí hago el balance de las cargas, óxido cúprico. Igual hago con ese es correcto. Y igual hago con el hierro O2 o 3, ¿no? Ahí estoy trabajando con 3, se nota. 3 por -2, -6. Y aquí tienen que trabajar con +3, de tal manera que multiplicado por 2, no se olviden que la suma es 0 y sale +6, ¿no? Entonces aquí el hierro está trabajando con +3, con su mayor número de oxidación. Por lo tanto termina en ico, óxido férrico. Entonces también es correcta. La relación incorrecta vendría a ser la B, ¿no? Marcaría entonces en esta oportunidad la alternativa B. Ejercicio número 12. Identifique al posible elemento X y la fórmula de su óxido, sabiendo que la fórmula de su hidróxido, X, entre paréntesis OH2. Voy a analizar primero esta fórmula, ¿no? No se olviden que un óxido básico más agua es un hidróxido. Y este es un hidróxido, se caracteriza porque tiene el grupo OH. Todos los compuestos que tienen el grupo OH son hidróxidos, ¿ok? Y el numerito que indica abajo, ese sería el estado de oxidación o número de oxidación de dicho elemento, ¿no? Veamos. Entonces, el número de oxidación es +2. Y los elementos del grupo 2A llamados metales alcalinos térreos, todos ellos tienen su estado de oxidación +2, ¿no? Y esos son el berilio, magnesio, estroncio, bario, radio y el calcio. El zinc es un elemento de transición, también tiene su estado de oxidación +2. Entonces, el potasio y el plomo no corresponde, ¿no? Porque no tienen estado de oxidación +2. Es el zinc y el calcio. Pero miren finalmente, el zinc si tuviera 2, 2, aquí trabajaría con 2 y esto no es correcto.
Más bien, el zinc O2 vendría a ser un peróxido. Pero el calcio, tengo calcio O, eso vendría a ser el óxido y el elemento sería el calcio, ¿no? Entonces, el elemento que le corresponde ahí correctamente es el calcio y el KO es el óxido de calcio. No sería el zinc porque acá, para que sea correcta, sería zinc y solamente un oxígeno, pero acá hay dos oxígenos. Y esto ya representa para un peróxido. Entonces estaría marcando la alternativa D como respuesta al posible elemento X sería el calcio y la forma del óxido sería calcio-oxígeno. Ejercicio número 13. Indique la nomenclatura sistemática del compuesto. No se olviden que para nombrar en forma sistemática se utilizan los prefijos si tiene 7 hectóxido y tiene 2 diyodo, ¿no? Entonces, tengo ahí, su nombre es, sería la clásica, porque aquí me están dando nombres clásicos, sería nomenclatura clásica, no sistemática, corregimos aquí, clásica, ¿no? Pero analizando, si ustedes saben muy bien, haciendo un balance, ¿no es cierto? Aquí el índice del oxígeno es 7, ¿ok? Y está trabajando con 7, su estado de oxidación 7. No se olviden que el yodo, su número de oxidación es más 1, más 3, más 5, más 7. También se le puede llamar número de oxidación o estado de oxidación, que es lo mismo. Más 1, más 3, más 5 y más 7. Y aquí está trabajando con su mayor, ¿ve? Con 7, ¿ok? Se nota. Entonces su nombre sería anhidrido periódico. Sería el nombre, no sistemática, sino sería el nombre clásica o tradicional, ¿no? Aquí la sistemática sería etóxido de diyodo, pero como aquí la alternativa me da en sistema clásico, entonces la respuesta correcta sería anhidrido periódico. Alternativa D. Bien, ejercicio número 14. En relación a los compuestos siguientes, indique verdadero o falso. Compuesto A, azufre oxígeno 2 y compuesto B, zinc O2. Este zinc O2 se nota, ya hemos visto anteriormente, es un peróxido. Y el SO2 que ya estamos viendo anteriormente vendría a ser un óxido ácido, ¿no? ¿Ambos compuestos son peróxidos? No, porque este es un óxido ácido y este es un peróxido. El B, ¿el oxígeno tiene número de oxidación -1? Sí, porque el oxígeno en los peróxidos trabaja con -1. ¿El nombre del B es peróxido de zinc? También. Entonces veamos. Este de aquí está trabajando con más 4, se nota, más 4, 2, 4, mitad, mitad, 2. Es el anhidrido sulfuroso, es un óxido ácido, ¿no? Y este zinc O2 es un peróxido de zinc, se nota, ¿no? El óxido de zinc más el oxígeno forma peróxido de zinc, ¿no? Haciendo su balance, tenemos 2 por -1, -2, y aquí el zinc trabaja con más 2 para que esto salga 0. Y aquí el oxígeno está trabajando con -1, por lo tanto, en el compuesto B, que vendría a ser el zinc O2, el oxígeno tiene un número de oxidación -1, eso es correcto o verdadero, ¿no? Entonces el primero es falso porque uno es óxido ácido y el otro es peróxido. Y aquí dice, ¿ambos compuestos son peróxidos? No, falso. En el B, el oxígeno tiene un número de oxidación -1, verdadero. Y el nombre de B es peróxido de zinc, también es verdadero. Entonces tengo falso, verdadero, falso, le corresponde señalar la alternativa B. Muy bien. Ejercicio número 15. Señale verdadero o falso según corresponde acerca de la correspondencia. Nombre, fórmula de los siguientes óxidos. El primero, berilio, oxígeno, óxido berilio, aluminio, 2 o 5, óxido de dialuminio, B2 o 3, óxido de boro, 3, en nitrógeno 2 o 5, óxido de nitrógeno 7. Veamos. Miren, el primero es óxido berilio, es correcto, es verdadero. El Al2 o 5, ok, pentóxido de dialuminio, ¿no? Pentóxido de dialuminio, ¿no? En la sistemática, acá dice óxido de dialuminio, sería falso. Tengo B2 o 3, ¿no? Sería óxido de boro 3, eso es correcto, verdadero. Y el 4N2 o 5 sería su nombre, óxido de nitrógeno 7, ¿no? En la nomenclatura STOP, ¿no? Aquí hay varios tipos de nomenclaturas,
tanto la tradicional como la clásica, ¿no? Entonces tengo óxido de boro 3, óxido de aluminio. La incorrecta sería entonces, bueno, en este caso verdadero o falso sería verdadero o falso, verdadero o falso. Esa sería la alternativa D. Ok, bien, alternativa D. Es más, este Al2 o 5 no existe, es Al2 o 3. Y su nombre es óxido, no existe, pero no, sería aluminio. Pero si tuviera así, su nombre sería pentóxido de dialuminio. Y si tuviera 3, sería trióxido de aluminio. Bien. El hidróxido cúprico tiene como fórmula y el FOH2 tiene como nombre. Bueno, este se llama hidróxido, ¿no? Se nota. Y este número 2 significa su estado de oxidación. Es decir, el fierro está trabajando con más 2. Tengo la alternativa A, B, C y D. Analicemos. El cobre trabaja con 1 y 2. Cuando trabaja con 1 se llama hidróxido cuproso. Y cuando trabaja 2 se llama hidróxido cúprico. Entonces el hidróxido cúprico tiene la siguiente fórmula, cobre OH2. Entonces elimino la alternativa A porque esta no puede ser, ni la alternativa D tampoco. Me quedo con A y con C. Pero veamos para la siguiente. Fierro OH2, tengo ahí fierro con 2 y 3, ¿no? Fierro OH2 con 2 será hidróxido ferroso y con 3 será hidróxido férrico. Entonces sería hidróxido cúprico, cobre OH2, sería 2 aquí, y su nombre del fierro OH2 sería hidróxido férrico, ¿no? Entonces le corresponde la alternativa C, ¿no? Porque sería cobre, perdón, el FOH2 sería 2, sería hidróxido ferroso, ¿no? Para corregir, sería ferroso, no el férrico, sería ferroso, y la fórmula sería para el hidróxido cúprico, cobre OH2. Entonces la respuesta sería la C. Muy bien. La respuesta en este caso sería la C. Muchas gracias por haberme escuchado esta clase práctica y nos vemos en la próxima